estamos de regreso a través de Conexión B, nuestro programa de análisis. Y es un gusto saludar en esta tarde a través de Campo Innovador al investigador Francisco Javier Ugalde del Campo Experimental Cotaxla, quien, bueno, pues tiene temas importantes, temas interesantes, el reto de la innovación en el campo y, por supuesto, pues el adaptarnos, vamos a las agrotecnologías, otros puntos que vamos a estar comentando contigo. Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Laura, y el auditorio de Conexión B y de Mar FM. Así es, el reto, la innovación, la resistencia a las tecnologías en el sector agropecuario. De eso vamos a platicar porque es tan lento que las nuevas ideas y las tecnologías lleguen al campo y que sean usadas por los productores. Este misterio de por qué tardamos en aceptar los cambios se empezó a investigar por un sociólogo llamado Everett Rogers en 1962. Él creó la teoría de la difusión de las innovaciones, que básicamente explica cómo las nuevas ideas se esparcen o no entre la gente, cómo funciona la adopción de una innovación. Según el sociólogo en ciencias sociales, cuando alguien decide usar algo nuevo, pues prácticamente es una decisión totalmente personal que va a pasar por varias etapas. Esto ocurre pues también en el sector agropecuario y bueno, una primera etapa es como todo, el primer conocimiento. Nos enteramos de que existe algo nuevo. Luego, la persuasión. Empezamos a pensar si esa novedad nos conviene o no. Nos empezamos a formar una opinión. Después viene la decisión. Ahí es cuando sí o no la uso. Una cuarta etapa ya es la implementación. Es decir, que la usamos en pequeña escala, la ponemos en práctica. Y finalmente con el tiempo ocurre la adopción y eso es cuando ya forma parte de nuestras actividades, pues ya la adoptamos. El investigador Rogers descubrió que no todos adoptamos las cosas nuevas al mismo tiempo y en una población la cosa funciona así y esto incluye el tema del campo. Los innovadores son una pequeña fracción, a veces no llegan ni al 2%, que son los que les encanta buscar cosas nuevas y probarlas. Después viene otro grupo que son los usuarios tempranos, a veces llega a un 10%, y estos generalmente son de los que también se consideran como los primerizos. Ya después viene otro grupo un poco más grande, pero estas etapas o estos grupos también llevan su tiempo ir analizando y puede ocurrir pues en unos meses como puede ocurrir en unos años. Ya después viene otro grupo que se llama la mayoría tardía. Es bastante grande ese grupo, a veces es más cauto y espera aún más a que otros la hagan y ya después observa. Y bueno, finalmente vienen los rezagados, son los últimos. Este grupo de personas ven mucho riesgo en lo nuevo y son difíciles de convencer. Siempre encuentran un pretexto. Y esto también ocurre en el sector rural y se refleja inclusive a veces más lento en el uso de una agrotecnología, Laura. Paco, y ahorita que, bueno, nos hablas de la agrotecnología bueno, pues todos estos, esta innovación, para contextualizar, ¿cómo evalúas, no, la producción, el tema del campo veracruzano, lo que llevamos del año? ¿Cómo estamos actualmente? Bueno, estamos prácticamente en el inicio del ciclo más importante que es el de primavera-verano. Obviamente hay grandes desafíos, pues, prácticamente el tema de la producción de granos, que es básicamente pues de lo que consumimos diariamente, el maíz, el arroz, el frijol, particularmente aquí en las zonas tropicales. Y también, pues es otro grano, el trigo, nada más que se ocurre prácticamente en la zona norte del país. Pero tenemos una situación que urge producir más cantidad en la misma superficie, puede ser, digo, usando tecnología. Precisamente ahí es donde entran las innovaciones. No es lo mismo producir el promedio de 2 toneladas por hectárea de maíz que producir 4 toneladas con el puro cambio a veces de una semilla o con la modificación en la nutrición.
Esto estamos sujetos a condiciones ambientales, la sequía y eso, pero precisamente es de la tecnología. Tenemos maíces que toleran sequía, un cierto número de días, variedades de frijol que también toleran sequía. Entonces, solamente depende de que las usen y las empiecen a adoptar a estas situaciones, Laura. Y se menciona que ahorita que dices eso del mayor rendimiento, que hemos tenido mayor importación de lo que es el maíz. La asociación ha Y estado mencionando. sí, el caso del maíz blanco, que habitualmente teníamos una autosuficiencia en el grano blanco de maíz, pero desafortunadamente con los 4 años que ha habido de sequía por los fenómenos de la niña y el niño, ha ocasionado que en lugares, particularmente este último ciclo de otoño-invierno en Sinaloa, pues Ujú. sembraban 160,000 toneladas de maíz, que prácticamente son los que aportaban una gran cantidad de grano, pues no pudieron sembrar por la falta de agua en las presas. Entonces, eso viene a ser un tema de importación de grano blanco para la alimentación, en el caso de, bueno, pues, la alimentación humana. En el tema del maíz amarillo, que es el que entra para alimentación ganado, bueno, ese prácticamente está en relación a la industria, pero el que consumimos directamente es el maíz blanco. Sí hay un grave problema de eso, Laura. Claro, bueno, y ahí es donde entra pues todo esto, la ¿Mm? importancia, vamos, de innovar y de tener mayores rendimientos aquí en el campo, sobre todo pues hablando del caso de Veracruz. Así es, Laura, y bueno, pues después de dar este contexto de las cuestiones estas de las innovaciones y la adopción, pues siempre salen historias y precisamente un tema que está muy vinculado al maíz ocurrió, pues uno en Estados Unidos y otro en México en distintos tiempos. Y pues es interesante saber que en otros países también padecemos la misma situación de la lentitud del uso de estas tecnologías. Y la primera historia le ocurrió al doctor Wellhausen, que hago un paréntesis, el doctor Wellhausen fue el genio mundial de la mejora del maíz con el tiempo. Y él fue el que abrió el campo experimental Cotazla en 1954. Y bueno, lo que quiero contarles es que pues una experiencia un tanto negativa le ocurrió al doctor Wellhausen y con su papá. Esto fue en 1930. El doctor Edwin Wellhausen, como les decía, con el tiempo se convirtió en mejor fitomejorador, pero era muy joven en ese tiempo, un agrónomo en Oklahoma. Sus papás eran agricultores humildes y con mucho esfuerzo Edwin Wellhausen estudió agronomía. Un día lleno de entusiasmo llevó a su papá una nueva variedad de frijol y le dijo, mira papá, este es su frijol resistente y aquí hay una nueva variedad de frijol del trabajo que yo realizo ahí en mi centro de investigación. Vale la pena probarla. Él le replicó a su papá, ah, no, nosotros tenemos nuestra variedad de frijol y la hemos sembrado por 10 años y nos quedamos con ella. Si quieres, te doy un pedacito allí en la esquina para que la siembres. Pues el doctor Wellhausen, así como que medio decepcionado, pues sembró su frijol ahí en el pedazo que le dijo su papá. Rindió mucho mejor que las variedades locales. Su papá nunca fue a verlo con él, esa parcela, y el papá siguió sembrando el frijol como lo hacía cada año. Tiempo después, meses después, mientras almorzaba con su papá, le dijo al doctor Edwin Wellhausen, dice, estuve hablando con nuestro vecino, le dijo el papá, y le contó que el vecino estaba sembrando una nueva variedad y que era más rendidora que la que ellos sembraban. Pues imagínate la respuesta de Edwin. Le dijo, papá, esa siembra del vecino es la misma variedad de frijol que yo le traje hace 2 años y que usted no quiso sembrarla. Aquí cabe ese refrán o ese dicho que nadie es profeta en su propia tierra. Allí el gran Wellhausen aprendió una gran lección. Los agricultores tenemos resistencia a las cosas nuevas. Su padre no le hizo caso como técnico, pero cuando otro agricultor se lo dijo, ahí sí lo escuchó. Esta fue su primera experiencia en extensión agrícola, en comunicación, por cierto, no muy buena. Bueno, ahora les vamos a contar una que ocurrió aquí en México
México, pero afortunadamente fue muy positiva y es la más reciente que estamos realizando aquí en el campo Cotazla. Y es una historia que nos llena de orgullo y ocurrió prácticamente a lo largo de la región Golfo, Centro y Caribe mexicano. Es una noticia que consideramos muy importante porque los productores de frijol que estuvieron participando en este gran territorio tropical decidieron cruzar del otro lado del río del conocimiento. Esto está vinculado a un proyecto de innovación que empezamos en el 2019 con la siembra de variedades de frijol, prácticamente que conocieran estas innovaciones y las llevamos hasta zonas muy remotas con poca tecnología, en la Mixteca poblana y oaxaqueña, en los valles centrales de Oaxaca, en los Tuxtlas y altas montañas de Veracruz, e inclusive en Champotón, Campeche y en las tierras selváticas de Quintana Roo. Ahí, un grupo de productores, sin importar su edad, decidieron seguir sembrando hasta la fecha estas nuevas variedades de forma consecutiva. Ya llevan algunos 4 o 5 años. La razón por la continuar usando estas variedades de frijol, como son negro Veracruz, negro Comapa o negro tropical, orgullosamente veracruzanas, son más productivas y lo mejor es que son tolerantes a la sequía. Ahí los productores vieron que estas variedades pues no las van a dejar soltar o perder y fueron los primeros en adoptar. Este gran avance no hubiera sido posible también con la ayuda de una red de agroamigos profesionales del campo, que primeramente ellos fueron capacitados y conocieron estas tecnologías. Y creo que ahora podemos decir que las buenas tecnologías se recomiendan solas y que lo que se ve en el campo, pues no se discute. Los resultados fueron impresionantes, un doble impacto en el uso y la adopción. Agrónomos y productores dieron los primeros pasos de un proceso exitoso. Nuestros productores de frijol obtuvieron 103% más de productividad en promedio durante 4 años en el uso de estas variedades. La agromisión fue un éxito total. A veces nos preguntamos, ¿qué frena o impulsa la adopción de nuevas tecnologías? Pues la lentitud o la resistencia a los nuevos en la agricultura puede deberse a la falta de difusión, es decir, no se sabe ni siquiera que la tecnología existe, no hay disponibilidad, no la pueden conseguir y a veces no hay apoyos y créditos. A veces una ayudadita económica nos podría ayudar a invertir en lo nuevo. Esa es la realidad, la decisión de usar algo nuevo depende de muchos factores. Cuando la tecnología es realmente buena, las decisiones siempre son acertadas. Y esta es la historia de éxito de frijol que ocurrió aquí en el territorio tropical mexicano, Laura. Pues te agradecemos mucho, como siempre, Paco, muy interesante todo esto que nos comentas y bueno, pues importante el conocer también cómo nos encontramos, lo que estábamos mencionando, pues a propósito también del tema de las importaciones y bueno, por supuesto, la innovación. Muchísimas gracias, como siempre, un gusto saludarte, Paco, gracias. Gracias, Laura, y buenas agrotardes. Gracias, buenas tardes. Ahí está el comentario de Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del campo experimental COTAX. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta tarde a través de Mar FM 99.7, por supuesto, a través también de nuestras redes sociales, NB Noticias. Le doy las gracias a nombre de Jorge Luis Malpica Ortiz, y es así como llegamos al final de Conexión, nuestro programa de análisis. Muchísimas gracias. Soy Laura Morales Guillén. Le invito a que permanezca en sintonía de toda la programación que tenemos para usted en esta tarde. Excelente fin de semana.